aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión, los que nos siguen en la transmisión en Facebook, bienvenidos en sus hogares, bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo, o de otra forma, hemos tenido una necesidad y hemos esperado un milagro de parte de Dios. El problema es que no todos hemos podido disfrutar del maravilloso privilegio de contar con un milagro. Todos, de alguna manera, hemos anhelado un milagro. Todos hemos venido en ciertas ocasiones exclusivamente a pedirle a Dios un milagro en nuestra vida, pero no todos lo hemos recibido. En muchas ocasiones nos hemos por ese negocio para que le vaya bien, para que sea próspero, y a los pocos días quiebra y fracasa. Y así, con cantidad de ocasiones que hemos orado y nos hemos sentido mal porque no hemos visto resultados. Este era el caso también de los discípulos. Había ocasiones donde los discípulos se sentían decepcionados porque aunque oraban, no pasaba nada. Miremos ahí en los versículos 15 y 16. Mateo 17, 15 y 16. Señor, ¿has experimentado milagros en nuestra vida? Y esa es nuestra pregunta. No sé si tú te la has hecho alguna vez, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué si yo me congrego? ¿Por qué si yo soy tan bueno? No he visto milagros en mi vida. No he visto resultados en mi vida. Y esa también era la inquietud de los discípulos. Ahí en el versículo 19, ¿qué nos dice? Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Estarás o te habrás preguntado, ¿por qué nosotros siendo cristianos, por qué nosotros orando, ayunando y haciendo tantas cosas para Dios, muchas veces oramos y no pasa nada? Y nos quejamos y también nos preguntamos aquello. Vamos a mirar entonces, ¿por qué no vemos milagros? ¿Por qué los propios discípulos de Jesús, cuando querían echar fuera ese demonio, no pudieron hacerlo? ¿Por qué cuando los discípulos de Jesús esperaban un milagro, no pasó nada? ¿Qué es lo que sucedió? Eso es lo que nosotros vamos a aprender entonces. ¿Por qué no vemos milagros? Primero, por la poca fe. Ahí en el versículo 20. Poca fe, no estamos hablando de cantidad, mucho o poco. Cuando estamos hablando de poca fe, lo que estamos hablando es del poco grado de convencimiento de lo que yo voy a recibir. No puedo yo medir la fe por bultos, toneladas o canastos. Pero ¿qué les dijo? Ustedes no pudieron ver milagros, ustedes no hicieron nada porque tuvieron, ¿qué les dijo? Poca fe. La fe no hay una medida para establecer su cuantía, pero cuando se refiere entonces a 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Es la convicción de lo que no se ve. Es el convencimiento de lo que yo quiero esperar. ¿Qué tanto tú estás convencido de que hoy vas a recibir un milagro? Hay algunos que vienen con un tipo de fe pensando, si Dios quiere hacer un milagro, lo hace. Si no pasa nada es porque Dios no quiere. De que al orar por ese muchacho iba a ser sano. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros que oramos por algo, pero en el fondo nosotros ¿qué estamos? ¿Convencidos de que va a pasar algo? Muchas veces no. Oramos por orar. Es más, declaramos por declarar, pero no estamos muy convencidos de que vaya a suceder algo. Los discípulos oraron, echaron fuera ese demonio, pero no estaban muy convencidos de que eso iba a pasar. Si tú vienes a este lugar a pedir un milagro, pero no estás muy convencido de lo que Dios pueda hacer, pasaban los meses, pasaban los años y no llovía. Por lo tanto, el líder espiritual de esa región convocó al pueblo a orar por lluvia. El primer día el salón estaba lleno, todos orando por lluvia.
Como no pasaba nada, el segundo día ya un poco menos de gente estaba orando por lluvia. Pasaron 3, 4 días y la gente iba menguando, iba escaseando, hasta que un día ya no fue nadie a orar por lluvia y nunca llovió. Un día se encontró este líder espiritual con la gente en la calle y les pregunta, ¿y ustedes por qué no siguieron yendo a orar? Y ellos dijeron, no, de que iba a llover, pero iban a orar simplemente porque les dijeron que orar. ¿Cuántas veces nosotros oramos simplemente porque nos toca orar o porque simplemente no perdemos nada con orar? Cuando tú dices voy a orar, total nada pierdo con orar, no estás muy convencido. Y eso le pasó a los discípulos. ¿Por qué ellos, aún siendo los discípulos, no vieron milagros? Porque no estaban muy convencidos. Porque su fe, ¿cómo era? Muy poca. Muy poquita. Y no estaba hablando de cuantía, por eso les menciona el ejemplo de qué, de una semilla de mostaza. La más pequeña, que es la semilla más pequeña, llega a ser la hortaliza más grande, tanto como un árbol. ¿Por qué no vemos milagros? Por nuestra poca fe. Segundo, poca disposición a creer. Es que es necesario estar dispuestos. Si no hay disposición, nada se puede lograr. No solamente en lo espiritual, en lo secular, en cualquier área. Si tú quieres hacer algo en la vida, primero debes estar dispuesto a hacerlo. Si tú no estás dispuesto, nada puedes conseguir, así sea un negocio, lo que quieras. Si tú quieres, pero si no hay disposición, no hay nada. Jesucristo puede tener toda la intención de hacer un milagro en tu vida, pero a veces, ¿qué es lo que nos falta? Disposición a creer. Miremos ahí en Marcos capítulo 9, versículos 22 y 23. Marcos 9, 22 y 23. Vamos a mirar la misma historia, pero en Marcos. Esta historia de este muchacho endemoniado que tiene problemas, lo vamos a ver ahora en el relato de Marcos. Marcos dice el padre de este niño, mira que él está muy enfermo, cae en el agua, cae en el fuego. Si tú tienes misericordia y puedes hacer algo por él. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Ahí en el 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que le dice este señor? Mira que mi hijo está enfermo. ¿Será que tú lo puedes sanar? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Será que tú puedes creer? Si tú puedes creer, ¿qué tan dispuesta estás a recibir un milagro? Por eso este varón, ¿qué es lo que le dice? Señor Jesús, ¿será que tú puedes sanar a mi hijo? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Será que tú puedes creer? Porque para el que cree, todo es posible. ¿Qué tan dispuesto estás a recibir un milagro? Todos los seres humanos tenemos disposición a creer en algo. Podemos creer en lo bueno o en lo malo. La fe es positiva y es negativa. Si tú dices que no puedes, esa es tu fe, por lo tanto nunca podrás. Presentimiento, con este nombre, con lo malo, a lo negativo, que a lo bueno. Esa es nuestra disposición. Igual no sé si te ha pasado a ti. ¿Cuántas veces cuando a alguien le dicen, mira, en esa casa se aparece un muerto? Nosotros cuando nos dicen eso y nos toca ir solos a esa casa, ¿qué sentimos? Miedo. Es más, hasta sentimos la presencia del muerto. Antes íbamos a esa casa y nunca pasaba nada, nunca nos daba miedo, íbamos tranquilos, pero a partir del momento que nos dijeron que en esa casa se aparece un muerto, se aparece un espíritu, ese el espíritu de Dios, ¿qué sentimos? Nada. ¿Y por qué no sentimos nada? Porque para ese tipo de cosas nosotros no nos disponemos. En cambio, para lo negativo sí nos disponemos. Ya, eso es lo que nosotros le llamamos, es que yo lo presentía. Lo malo sí somos capaces de presentir, pero nosotros no decimos, es que yo presentía que ahora me iba a ir bien. Yo presentía que ese negocio iba a ser próspero. Yo presentía que con abrir la cortina del almacén en el que trabajo,
Iba a vender en cantidad. Para las cosas. Y eso es lo que le pasó a un personaje de la Biblia, a Job. Miremos ahí en Job, capítulo 3, versículo 25. Job 3, 25. ¿Qué dice ahí? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Lo que yo temía. ¿Qué es? Solamente que muchas veces una fe, pero ¿qué tipo de fe? Negativa. Cuando yo digo que yo presentía, lo que estoy diciendo es que yo presentía. Yo sentía antes de que pasara, yo ya lo sentía. Si tenemos la capacidad de sentir lo malo antes de que suceda, ¿por qué no desarrollar todo lo contrario? Sentir lo bueno antes de que suceda. Y eso también es fe. Eso es esa fe. Pero nosotros muchas veces no estamos en disposición de creer. Por eso que le digo, yo salgo nomás ahí, me enfermo. Alguien por ahí está tosiendo y nosotros ¿qué decimos? Uy, no, es que eso a mí se me pega rapidito. Y es verdad, alguien por ahí tosió y ya está enfermo. Porque está dispuesto a recibir eso. Por eso, ¿qué es lo que dice Job? Es que a mí nada me sucedió que yo antes no lo hubiera sentido. Todo lo que me sucedió, y mira que Job, ¿cómo quedó económicamente? Pobre, absolutamente. En cuanto a salud, te has dado cuenta que cuando todas las cosas te salen mal, son cuando tú las presientes más, cuando tú estás anhelando eso, es que de seguro que ahora voy allá a cobrar esa plata y no me la pagan. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Mi amor, va a ir a cobrar esa plata. Ah, pero eso es... Yo ya sé lo que me van a decir. Yo ya sé que no me van a pagar. Y cuando vamos allá, golpeamos y cobramos, ¿qué nos dicen? No. ¿Pero acaso no era eso lo que tú creías? ¿Para eso no era lo que tú te habías dispuesto? Muchas veces nosotros nos disponemos a eso. Nos disponemos a recibir lo malo. Y así como nosotros puedes creer, yo puedo hacer un milagro. Disposición. ¿A qué estás dispuesto tú? Hay personas que están dispuestas a todo tipo de enfermedad. Hay personas que están dispuestas a todo lo malo y a nada bueno. Por eso hay personas que siempre se quejan de que siempre van de mal en peor, que todo le sale mal. Y es verdad, en cosa que se mete, le va mal. Y vuelve a intentar otra cosa y le va mal. Y todo le sale mal, porque siempre vive dispuesta a eso. Y es más, con su boca siempre que declara que le va a ir mal, simplemente podrás buscar la solución. Si tú no sabes qué es lo que está pasando en tu vida, ¿cómo puedes encontrarle solución? Si tú no sabes qué es lo que te está pasando en tu cuerpo, ¿cómo puedes orar? Si no sabes en realidad qué es lo que te está pasando. Sucede como el médico. El médico, antes de formularte un medicamento, ¿el qué te exige? Exámenes. ¿Por qué te exige exámenes? Para poder él tener la certeza de lo que tú tienes y de esa manera poderte formular lo correspondiente. Rara vez uno pero este género, ¿qué les dice? No sale sino con oración y ayuno. Les está hablando que todo lo que nos sucede a nosotros sale con oración y ayuno. ¿El qué les está especificando ahí? Este género. Eso que les sucede género espiritual. Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que se enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice ahí?
lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2:13. Hay cosas espirituales que se deben aplicar, espíritus que están atormentando, y cuando son espíritus los que están atormentando nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿cómo sale en ese género? Con oración y con ayuno. Ellos tal vez erraron en eso, tal vez estaban haciendo otro tipo de oración. Por eso él les explica, primero, ¿qué es lo que fallaron? ¿Les faltó qué? Fe. Segundo, ¿qué les dice? Este género sale con oración y con ayuno. Se ve ahí en Isaías 58, 3 y 4. Isaías 58, 3 y 4. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí, en el día vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a sus empleados, están golpeando a las demás personas, están viviendo una vida como normal. Para Jesucristo ese no es ayunar, eso es simplemente aguantar hambre. Hay muchas personas que dicen, yo ya llevo ayunando 20 días. Sí, pero es que en esos 20 días está trabajando o está estudiando, está haciendo lo mismo que hace todos los días, pelea con los vecinos, discute en la casa, hace trampa a los demás, aunque dice que está ayunando. Si está ayunando, pero está haciendo lo que hace todo el mundo, se sane. ¿Qué es lo que nos está motivando a ayunar? La necesidad física de esa persona. Si esa persona nunca se hubiera enfermado, ¿hubiéramos ayunado? No. Pastor, ¿por qué no ayunamos para que nos vaya bien económicamente? Significa que cuando ya estemos bien económicamente, ¿vamos a ayunar? Entonces ahí ya no vamos a ayunar. Eso sería ayunar solamente por interés. No es que Jesucristo esté en contra del ayuno, sino que Él quiere un ayuno, pero como relación con Él. Que yo es aparte un tiempo para cuántas veces nos postramos a estudiar la palabra, sería la pregunta. Ayunó 20 días y qué bueno, y hay gente que saca pecho. Yo ayuné 20 días, qué bueno. Pero de esos 20 días, ¿cuántas veces abrió la Biblia para estudiarla? Y de esos 20 días, ¿cuánto tiempo se arrodilló para estar en la presencia de Dios? No, pastor, es que yo estaba trabajando, pero yo no comí carne. Es más, yo voy a hacer 20 días de ayuno de carne, no voy a comer carne. Pues hay gente que no tiene plata y eso ayuna toda la vida. Porque hoy en día cada día de Dios. Por eso si tú vas a ayunar 20 días, pero de esos 20 días en ningún momento te vas a postrar delante de Dios, en esos 20 días no vas a tener tiempo para estudiar la palabra, entonces no estás ayunando. Ahí simplemente, ¿qué estás haciendo? Aguantando hambre, nada más. Dice que hay tipos de enfermedades que salen solo con oración y con ayuno, o sea, una relación con Dios. El ayuno no solo es dejar de comer alimento físico, el verdadero ayuno es un estilo de vida. Isaías 58, 6 y 7, ¿qué dice? Isaías 51, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Ese qué es para, según Isaías, el verdadero ayuno? Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando? No solo de hacer buenas obras, nos está hablando de tener una relación, una forma de vida, un estilo de vida con Dios. De lo contrario, cada vez que tú vas a orar por alguien que está poseído por algo y te invitan a orar rápidamente, ¿qué tendrías que decirle? Espérese,
voy a ayunar unos 3 días y después vengo. Si tomamos de manera literal lo que dice ahí, que ese tipo de enfermedades de espíritu sale solo con oración y con ayuno. Significaría eso. Y si tú eres de las personas que todos los días va a orar por alguien, estilo de vida. ¿Cuál es tu estilo de vida? Hay personas muy creyentes, pero con un estilo de vida catastrófico. Pleitos, conflictos, está en el culto, es el mal santo, sale a la casa, acaba con todo. Pelea con el perro, pelea con el gato, no se lo aguanta a nadie, tiene un carácter pero que ni él mismo se soporta y dice que es cristiano. Y puede ser cristiano, y en la iglesia es el más santo, pero ¿tiene un estilo de vida conforme a Dios le agrada? No. Nos está hablando entonces de un estilo de vida. 9, 20 y 21. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿qué decía ella? Seré sana, seré salva. Y ya sabemos la historia. Esta mujer tocó el borde del manto de Jesús y ¿qué pasó? Se sanó. En ese momento Jesús oró por ella, le puso manos, hizo algo. No. ¿Qué es lo que se enfermos? Porque así se convierten en el centro de todo el mundo. Y son enfermedades mentales. Y si la enfermedad es mental, entonces ¿se cura con oración y con ayuno? No. Porque eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Cuando nosotros no entendemos eso, entonces a todo mundo le echamos demonios. Viene alguien enfermo y nosotros le echamos demonios. Eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Es que primero ustedes no tienen fe. Segundo, ustedes están orando mal, porque este tipo de enfermedad sale ¿cómo? Le dijo, con oración y ayuno. Y si él dijo tal, entonces tú decides cómo vivir, porque lo que tienes que cambiar es tu manera de pensar, como nos dice también Pablo. Debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cambiará ¿qué? Tu manera de vivir. Hay gente que siempre vive pensando en lo malo, eso es disposición. Está dispuesto para lo malo, pero no está dispuesto para lo bueno. Siempre está predispuesto. Lo que le pasó a Job, lo que él temía es lo que le sucedió, lo que él presentía es lo que le pasó. Hay personas que se predisponen a estar enfermas por su manera de pensar. Yo creo que averiguan en internet tanto, si tú has descubierto que tu enfermedad no tiene nada que ver con espiritual, sino que es una enfermedad mental, que tú te predispones a vivir enfermo, debes cambiar tu manera de pensar. Hay otra categoría que es la física. Además de la fe, se requiere cuidados físicos, buenos hábitos de alimentación, ejercicios, sueño suficiente. Miremos ahí en Hechos, capítulo 27, versículo 34. Hechos 27, 34. Hechos 27, 34. Comáis, ¿por qué dice ahí? Por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Yo les ruego que coman, ¿para qué dice? Para su salud, para que estén bien. Ya, porque si no comían, ¿qué iba a pasar? Se iban a enfermar. Entonces ahí estamos hablando de otro género, de una enfermedad física. Si tú sabes que la enfermedad es porque tú te descuidas, por más que ores, a veces nosotros oramos, Señor, quita de mí esa gastritis, lloramos, y por más no nos estamos cuidando. ¿Qué tipo de alimentos el médico te ha prohibido y tú no haces caso? Ah, pero es que de algo nos hemos de morir. Ah, pero es que cuando nos muramos que al menos los gusanos tengan algo que comer. Y no nos cuidamos. Y por más que le oramos, seguimos enfermos. ¿Es una enfermedad de qué tipo entonces? Físico.
que se sana porque Dios nos cura, pero se mantiene sano porque nos cuidamos. Por eso ahí que le dicen a los compañeros ahí los apóstoles, te recomiendo que comas, enojado no como. ¿Y eso a qué te lleva? A estar enfermo. Por lo tanto, si tú eres de los que pelea con la comida, además de tu esposa o de tu esposo, lastimosamente tu esposo va a estar bien. ¿Quién va a estar mal? Tú, porque no te cuidas. ¿Qué otra cosa entonces? Hasta aquí miramos tres cosas importantes que impedían que ellos miraran milagros. ¿Qué eran? ¿Cuáles son esas tres cosas? Primero, la poca fe. Segundo, no había disposición a creer. Si tú no estás dispuesto a recibir un milagro, así sea Jesucristo mismo, que venga. A Jesús no pudo hacer milagros. ¿Por qué él no pudo hacer milagros? Porque no había disposición. La gente no estaba dispuesta a recibir. Si tú no estás dispuesto a recibir de la persona que te predica porque tienes problemas con él, porque no te gusta cómo predica, ¿cuántos milagros vas a recibir? Ninguno. Porque se necesita estar dispuesto. Y tercero y último punto, no entender esas categorías de enfermedad. Cuarto y último punto, incredulidad. Porque a veces nosotros no creemos que eso es posible. Aunque creemos que Dios... Pero es que es mucha plata. No, pero es que yo tal vez no creo. ¿Significa que no crees en Dios? Sí crees en Dios. Pero en este caso te falta. En este caso hay incredulidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Creemos en Dios, sí, pero como consideramos que eso que nos está pasando es tan duro y es tan grave que creemos que Dios no va a poder. No, es que el médico me dijo que me quedaban 3 días de vida. No, pero es que Dios te puede sanar. Pero en este caso sí es difícil. Nos falta ¿qué? Creer. Incredulidad. Marcos 9:24. ¿Qué dice ahí? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda, ¿qué dice ahí? Mi incredulidad. Ahora él empezó a orar. Mira que cambió la oración. Primero estaba orando para que Jesucristo sane ¿a quién? A su hijo. Ahora ¿qué estaba orando? Para que Dios le ayude en su incredulidad. Mira cómo cambió. Primero estaba, Señor, quiero creer que tú puedes hacer esto. ¿No será que muchos de nosotros tenemos problemas para recibir un milagro porque tenemos ese tipo de incredulidad? Porque creemos que eso que nos está pasando es muy difícil para que Dios lo pueda hacer. Nosotros parece que establecemos qué puede y qué no puede hacer Dios. Cuando es un milagro por ahí como sencillo, nosotros vamos con más fe. No, es que Dios sí lo va a hacer. Yo estoy convencido, yo declaro. Pero cuando sabemos que eso es un problema, pero muy difícil, entonces nosotros decimos, no, pues es que es difícil. Es que no creo. Y tenemos problemas de credibilidad. Por lo tanto, debemos orar como ese varón. Señor, ayúdame. Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, ¿qué le dijo? Es posible para Dios. Porque tenían ese problema de credibilidad. Es que ustedes no están creyendo que lo que para ustedes los hombres es imposible, para Dios es posible. Pero a veces nosotros nos dejamos enredar. Como para los hombres es imposible, creemos que para Dios también. Es que usted me tiene que pagar esos 20 millones de pesos en 3 días. Y nosotros cuando nos dicen 20 millones también es imposible. Y debemos aprender que para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Y este varón tuvo que cambiar su manera de pensar. De nada servía que él, mira, a los pies de quién llevó ese señor a su hijo. A los pies de Jesús. Que podríamos decir ya tenía el milagro asegurado, ¿sí o no? Como total, el que iba a orar por su hijo no era nada más ni menos que quién, que Jesús. Podríamos decir ya el milagro está asegurado. Pero ¿qué le dijo Jesús? Si tú puedes creer en Dios, ¿cuándo lo va a hacer él el milagro? Nunca. ¿Por qué él no puede hacer el milagro? No, porque yo estoy creyendo que él
no lo puede hacer. De ti y de mí depende. Si yo creo que para Dios nada es imposible, para Dios nada será imposible. ¿Sabes quién limita el poder de Dios? Nosotros. Nosotros limitamos el poder de Dios. Nosotros le decimos hasta dónde puede actuar Él. Increíble, ¿no? Nosotros le decimos hasta dónde puede actuar Él. Si yo le digo que para Él nada es imposible, nada es imposible. Pero si yo creo que hay cosas que para Dios es imposible, siempre lugar. Dispuesto o dispuesta a recibir un milagro, por imposible que sea para los hombres, o seguirás creyendo que para Dios hay cosas imposibles. Eso es tu decisión. Amén. Démosle la gloria a ese Padre maravilloso. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche, por su palabra, y vamos a orarle como le oró ese varón. ¿Qué es lo que pidió ese varón? Que le ayudara.